Un pequeño punto de luz en el cielo, apenas visible entre miles de estrellas de la Vía Láctea, se vuelve de pronto una fascinación mundial. En verano de 2025, astrónomos en Chile descubrieron con un telescopio A3 y Atlas el tercer objeto interestelar en nuestro sistema solar. Al principio parece un cometa normal, pero al observarlo más, los investigadores lo consideran un enigmático forastero. Mientras algunos se asombran, otros sospechan una tecnofirma, es decir, una huella de tecnología extraterrestre. ¿Será que 3 y Atlas es algo más que un simple cuerpo celeste que visita nuestro sistema solar por casualidad y en realidad podría ser hasta una nave espacial? Lo que viene es una cacería científica inédita. Telescopios de todo el mundo, en la órbita terrestre e incluso en otros planetas, enfocan sus ojos y oídos en el recién llegado. Quiero compartir con ustedes el viaje de descubrimiento que la ciencia ha vivido desde el verano de 2025. Acompáñenme desde las primeras observaciones y debates sobre extraterrestres hasta la resolución del misterio de 3 y Atlas. ¿Qué han descubierto los astrónomos y qué observatorios participaron? ¿Qué tipo de objeto es 3 y Atlas? ¿Y podríamos esperar aún más visitas interestelares en el futuro? Todo eso lo aclararemos aquí en Andreas en el Espacio, Documentales del Universo. La tarjeta de presentación geométrica que 3 y Atlas dejó al entrar al sistema solar interior no pudo ser más clara. Su trayectoria no era una elipse cerrada como la de cometas, asteroides o planetas, sino una hipérbola abierta de gran excentricidad. Como una flecha interestelar, el objeto ingresó al sistema solar en un ángulo pronunciado respecto a la eclíptica. Este ángulo de inclinación con el que un cuerpo orbita alrededor de otro, los astrónomos lo llaman inclinación. La inclinación de 3 y Atlas era muy alta. La altísima velocidad con que este cometa cruzó la distancia entre los gigantes gaseosos en tiempo récord probaba matemáticamente su origen foráneo. Este cuerpo no nació aquí, sino que era un huésped fugaz que descendió desde las profundidades de la Vía Láctea para una breve visita gravitacional. A finales de verano y principios de otoño de 2025, el cometa aceleró al caer más profundo en el embudo gravitacional del Sol. Pero la mecánica celeste tenía un giro perverso preparado. Mientras 3 y Atlas caía hacia el Sol, la Tierra seguía avanzando desfavorablemente en su órbita. La geometría atómica de este acercamiento hizo que el cometa se moviera cada vez más hacia la línea de visión directa del Sol desde la Tierra. Eso llevó al siguiente escenario desfavorable para la observación desde la Tierra. En su perihelio, cuando más se acerca al Sol y es más activo, el cometa estaba en conjunción con el Sol desde nuestra perspectiva, lo que impedía a los telescopios terrestres observarlo, ya que el brillo solar lo opacaba. Es como en el cine, cuando alguien alto se para en el mejor momento y te tapa la vista. La astronomía moderna halló formas de evitar ese punto ciego. Una red de telescopios espaciales y sondas planetarias amplió el alcance de la investigación terrestre. En septiembre de 2025, la sonda estéreo A de la NASA, que orbita el Sol, apuntó sus cámaras al visitante. Incluso SOHO, estacionado en el punto de Lagrange L1, captó con su coronógrafo un débil parpadeo junto a la deslumbrante corona solar. El moderno satélite meteorológico GOES-19 apoyó la observación siguiendo con su telescopio solar objetos cerca del Sol. Al mismo tiempo, se presentó una oportunidad única en el planeta rojo. El rover marciano Perseverancia interrumpió sus análisis geológicos del polvo marciano para fotografiar el cometa en el cielo de Marte con su cámara de mástil, donde en realidad era visible como una débil estrella con cola. El orbitador de reconocimiento de Marte lo apoyó desde la órbita al alejar su cámara HiRISE de la superficie y apuntar al espacio. Esta colaboración en el sistema solar permitió que el fantasma celestial nunca se perdiera, pese al deslumbramiento solar. La comunidad científica estaba muy emocionada. ¿Pero por qué? ¿Qué hacía especial a 3 y Atlas?
Estar en YouTube, crear y subir videos es muy divertido. Pero sinceramente también puede ser estresante cuando antes de subir un video no sabes si va a ir bien o mal. Pero ustedes tienen el éxito de este video y de otros de mis videos en sus manos, así que denle like y comenten este video. Para que el algoritmo note qué increíbles fans del espacio tiene mi canal, me haría muy feliz. Juntos podemos lograr que este video llegue a más personas y hacer que los misterios del espacio sean accesibles para todos en YouTube. Gracias por su apoyo y paciencia. Sin más preámbulos, continuamos con el video. La tensión y emoción de los científicos era comprensible, pues TRES y Atlas ya se mostraba muy inusual antes del perihelio. El Observatorio Espacial Swift dio la alarma cuando el objeto estaba a 450 millones de kilómetros del Sol. Swift, especializado en destellos gamma, detectó con su telescopio ultravioleta grandes cantidades de radicales hidroxilo. Se forman cuando el agua, es decir, H2O, se evapora. Los datos eran inusuales. El cometa perdía alrededor de 40 kilogramos de agua por segundo. Era como una manguera de bomberos abierta antes de que el Sol, el foco del incendio, fuera alcanzado. En cometas comunes, a esa distancia suele haber un leve escape de gases por la pérdida de sustancias volátiles por la radiación solar. Pero TRES y Atlas funcionaba como un sistema de alta presión. Los investigadores creían que un polvo de hielo muy fino y poco unido se liberaba de la superficie y por su gran área sublimaba masivamente incluso con poca radiación solar. Es decir, pasaba directamente del estado sólido al gaseoso. Fue la primera señal clara del visitante. Soy diferente a todo lo que conocen. Lo que empezó como una anomalía en verano se agravó entre octubre y diciembre de 2025, volviéndose un caso físico extremo. Normalmente, los cometas siguen una ley de brillo que es proporcional a su acercamiento al Sol. A menudo, el brillo aumenta. Con la cuarta potencia de la distancia decreciente, TRES y Atlas, en cambio, rompió radicalmente esta ley. Su brillo se disparó con una potencia de -7 a 8. Este aumento exponencial recordaba al cometa C 2019 y 4 que se desintegró en condiciones similares. Las imágenes del Hubble de noviembre de 2025 dieron tranquilidad. El núcleo de TRES y Atlas seguía intacto. En lugar de un cometa desintegrado, experimentamos el llamado efecto olla de presión. El calor del Sol penetró en las capas profundas del cometa, hizo estallar la vieja corteza y expuso nuevos reservorios altamente volátiles, lo que hizo que el cometa brillara como una antorcha. Paralelamente, ocurrió un espectacular cambio de color. Durante el viaje, TRES y Atlas tenía el característico color rojo de los objetos interestelares, señal de millones de años de desgaste orgánico. Tras pasar junto al Sol, se volvió azul eléctrico. La razón, la intensa presión de radiación del Sol prácticamente había barrido la envoltura polvorienta del cometa. Lo que quedó fue pura emisión de gas. El intenso resplandor azul venía de la fluorescencia de iones, sobre todo monóxido de carbono y nitrógeno ionizados, que remitían la luz solar en el espectro azul. Imágenes de telescopios, especialmente del Hubble, mostraron pronto un denso capullo de gas y polvo en forma de lágrima que rodeaba el núcleo. A diferencia de muchos cometas de nuestro propio sistema solar, que a menudo forman una cola uniforme, TRES y Atlas muestra una anomalía rara y visualmente fascinante, una cola anti- o contracolo pronunciada, dirigida hacia el Sol. Luego hablaremos de esto. Debajo de la brillante envoltura de gas se esconde el núcleo sólido de TRES y Atlas, cuyo diámetro se estima entre 440 metros y 5.6 kilómetros. Un tamaño notable para un visitante interestelar. La superficie en sí parece estar extremadamente intacta, lo que indica que el objeto pasó miles de millones de años en el profundo espacio interestelar sin estar expuesto a calor significativo. Debido a la actual aproximación a nuestro Sol, tipos volátiles de hielo, probablemente una mezcla de monóxido de carbono y hielo de agua, se subliman de manera explosiva y arrastran consigo polvo fresco.
Eso causó el gran aumento inicial de brillo, la rotación del núcleo cada 15.5 horas y la desgasificación causan la deformación tipo sacacorchos de los chorros. Visualmente, el cometa parece menos una roca sólida y más como un errante errático y chispeante cuyas fluctuaciones de brillo son impredecibles, ya que constantemente nuevos reservorios de material congelado en la superficie escarpada quedan expuestos a la luz solar y se evaporan abruptamente. No solo los cambios de color, el brillo y la duda sobre el aspecto del cometa llevaron a los científicos a investigar. Las anomalías llevaron inevitablemente a hipótesis muy especulativas. En los medios se discutió principalmente la hipótesis alienígena del físico A. V. Loeb. Hubo tres argumentos principales que apoyaban la naturaleza artificial del cometa. El primero fue el inusual chorro solar del cometa. Desde el inicio, observadores notaron una cola dirigida al Sol, que Loeb vio como un chorro de frenado. Análisis más detallados revelaron que en realidad se trataba de una clásica antirresplandor. Esto es una ilusión óptica. Esto ocurre cuando la Tierra cruza el plano orbital del cometa y vemos partículas de polvo pesado de canto, de modo que, por perspectiva, parecen apuntar hacia el Sol. El segundo argumento presentado fue el bamboleo del antirresplandor. Una oscilación observada de este chorro con un periodo de 7 horas fue responsable de esta interpretación, pero a diferencia de una supuesta maniobra de control de una nave espacial, esto era más bien solo la prueba. Para la rotación, el núcleo tarda aproximadamente 15,5 horas en girar una vez sobre su propio eje. El 3I Atlas se desvió varios miles de kilómetros de su ruta calculada en el sistema solar. Abey, Loeb y sus colegas pensaron que se trataba de una maniobra de aproximación o un cambio de rumbo. A diferencia del misterioso Oumuamua, que como asteroide carecía de coma visible, el 3I Atlas explicó de inmediato la causa, el efecto cohete. Según la tercera ley de Newton, la masiva liberación de agua y CO2 generó exactamente el retroceso necesario para explicar la desviación de la trayectoria que se había medido. Además, la aparente indestructibilidad del cometa, pese a su gran actividad, no probaba que fuera una nave espacial, sino que tenía un núcleo compacto y rico en hielo, que se erosionaba más de lo que colapsaba estructuralmente. La hipótesis de alienígenas estimulaba la imaginación, pero los datos confirmaron un escenario natural y extremo. Además de esas anomalías, el cometa tenía una particularidad notable. ¿Cómo podía seguir intacto si ya tenía tanta actividad y su brillo aumentaba incluso lejos del Sol? El análisis espectroscópico de su núcleo dio la respuesta. 3I Atlas no era principalmente de hielo de agua como otros cometas, sino que contenía un gran reservorio de supervolátiles, especialmente monóxido de carbono y hielo de nitrógeno. Estas sustancias se subliman a temperaturas muy bajas, lejos del Sol, lo que impulsó la actividad temprana. El hecho de que el cometa no se rompiera probablemente se debió a una resistencia inusualmente alta de su matriz de polvo. El gas que se evaporaba no arrastró grandes fragmentos, sino que dejó una corteza porosa e aislante que estabilizó el núcleo interno. Por lo tanto, los repentinos estallidos de brillo no indicaban descomposición, sino grandes efectos de válvula, donde la presión de gas acumulada se liberaba explosivamente y exponía material fresco y reflectante. Por lo tanto, la composición del cometa explica todas las anomalías que han ocurrido hasta ahora. 3I Atlas no es una nave espacial alienígena. Por eso, la curiosidad de los científicos se centró en nuevas preguntas. El origen y la antigüedad del cometa. Dos preguntas difíciles de responder. La pregunta de todas las preguntas, ¿de dónde viene realmente 3I Atlas? Con los cometas comunes suele ser posible calcular de qué zona de la nube de Oort provienen. Esa supuesta acumulación esférica de cientos de miles de millones o billones de pequeños cuerpos rodearía el sistema solar a unos 0.8 a 1.6 años luz. En cambio, con los cuerpos celestes interestelares, los astrónomos también quieren rastrear hacia atrás y averiguar de qué sistema estelar provienen.
Pero aquí hay una mala noticia. Es posible que 3I Atlas haya sido expulsado de su sistema de origen hace miles de millones de años, por lo que los astrónomos difícilmente pueden rastrear su trayectoria hacia atrás. Desde entonces, ha pasado junto a innumerables estrellas, ha sido desviado por mareas galácticas y nubes moleculares y ha cruzado brazos espirales. Su trayectoria original se alteró por completo. Aunque midiéramos su trayectoria y velocidad actuales con gran precisión, eso poco ayuda a determinar un origen exacto. Las preguntas que quedan son: ¿de qué región de la galaxia parece provenir? ¿Y a qué tipo de estrella pertenecía aquella estrella alrededor de la cual orbitaba 31 Atlas 1? Para conocer el origen del cometa, astrónomos liderados por Matthew Hopkins de la Universidad de Oxford usaron el modelo Ototaji-Oxford. Compararon la velocidad y trayectoria de 3I Atlas con simulaciones basadas en mapas estelares de la misión Gaia y teorías sobre la expulsión de cuerpos celestes de sistemas planetarios jóvenes. El análisis arrojó un resultado sorprendente. Lo más probable es que 3I Atlas provenga del disco grueso de la Vía Láctea. Para poner esto en contexto, hay que saber que nuestra galaxia se compone esencialmente de dos partes: el disco plano y delgado, donde se encuentran nuestro Sol, la mayoría de las estrellas y las nubes de gas, y el disco grueso que lo envuelve. Esta capa más gruesa se extiende mucho más allá del plano galáctico y alberga principalmente generaciones de estrellas muy antiguas. Es precisamente aquí donde 3I Atlas encaja perfectamente en el panorama. Su gran velocidad y trayectoria casi perpendicular al plano galáctico son características típicas de esta región dinámica. Con esto, el cometa se diferencia fundamentalmente de sus predecesores Oumuamua y Borisov, cuyas órbitas más planas sugieren más bien un origen en el disco delgado ordinario. 3I Atlas es un mensajero de una zona más cálida y antigua de la galaxia, o, como lo expresó uno de los investigadores, de una región de la Vía Láctea que nunca antes habíamos podido observar de cerca. ¿Y qué significa eso para su edad? Las estrellas del disco grueso tienen más de 8.000 millones de años. Si 3I Atlas se formó junto a una, podría ser igual de antigua. Así tendría más años que el Sol, que tiene casi 5.000 millones de años. Algunos científicos estimaron la edad según la velocidad medida. Para ello, revisaron varios conjuntos de datos de Gaia, un telescopio que clasificó miles de millones de estrellas de la Vía Láctea por edad, masa, distancia, velocidad y dirección en distintas poblaciones. Al conocerse la velocidad y composición de 3I Atlas, se pudo asignar el cometa a una población estelar específica. Resultado: 68% de probabilidad de que el cometa tenga entre 7.6 y 14.000 millones de años. Es probable que sea el cometa más antiguo que hayamos visto. El límite superior de la estimación se acerca a la edad de la Vía Láctea, unos 13.6 mil millones de años. Si el cometa es tan antiguo, habría sobrevivido épocas cósmicas increíbles. La dinámica gravitacional de la Vía Láctea y la gran distancia que ha recorrido el cometa de decenas o cientos de miles de años luz muestran que 3I Atlas es muy antiguo, y eso significa antiguo. Tuvo mucho tiempo para volverse más rápido. Como mencioné, un objeto puede recibir varios impulsos gravitacionales en su viaje por la galaxia. Cada estrella que pasa cerca le da un pequeño impulso. Durante miles de millones de años, eso se acumula y por eso el cometa viaja tan rápido hoy. Los objetos interestelares jóvenes, recién expulsados de su sistema, serían más lentos, entre 20 y 40 kilómetros por segundo. Borisov y Oumuamua estaban en ese rango moderado. 3I Atlas, con 58 kilómetros por segundo, parece un veterano que ya acumuló mucho impulso. Si el cometa 3I Atlas es más antiguo que el sistema solar, surge una pregunta crucial. ¿Pudieron sus componentes volátiles sobrevivir durante un periodo de tiempo tan enorme? Aunque el frío del espacio interestelar conserva la materia y evita su evaporación, los miles de millones de años de radiación cósmica y los encuentros con supernovas suelen erosionarla fuertemente. Bajo estas circunstancias, normalmente se esperaría que estos viajeros interestelares desarrollen con el tiempo una especie de coraza protectora, una costra, por así decirlo.
Una costra donde las sustancias volátiles se han ido y solo quedan compuestos orgánicos resistentes, endurecidos por la radiación. Un probable ejemplo de este escenario fue Oumuamua, pequeño, oscuro e inactivo. Probablemente sean restos quemados de un cometa antiguo, pero 3I Atlas no encaja en esto. Su intensa actividad al acercarse al Sol en 2025 indica que aún tenía mucho hielo original dentro. Para explicar esta abundancia de sustancias volátiles, existen varias teorías. El objeto podría ser tan grande que una capa de hielo interna quedó protegida de la radiación externa. Quizá abandonó su sistema de origen tarde, cuando su estrella madre era vieja, por lo que estuvo menos tiempo expuesto a la intemperie interestelar. Alternativamente, podría haber pasado la mayor parte de su existencia en el disco grueso y tranquilo de la galaxia. Al no acercarse a estrellas calientes, nunca se calentó lo suficiente para cocerse por completo. Así conservó un reservorio de materia primordial que revivió al acercarse a nosotros. Un punto interesante para cerrar. Si los cometas interestelares son tan antiguos y viajan tanto, podrían estar dispersando materia en la galaxia. Existe la idea de que estos objetos podrían servir como vehículos para transportar moléculas orgánicas o incluso sustancias prebióticas de una estrella a otra. Una especie de panspermia natural a escala galáctica. Prebiótico aquí significa antes de lo biológico. Se refiere a moléculas de las que está compuesta la vida, como aminoácidos u otras moléculas. Por supuesto, las probabilidades son extremadamente bajas de que un cometa llegue exactamente a un planeta en formación, que un cometa choque con un planeta y deposite su semilla prebiótica. Algunos investigadores han sugerido que objetos interestelares podrían capturarse en discos protoplanetarios y servir como semillas de planetas o fuentes de material. Por ejemplo, en 3I Atlas se ha planteado si cometas antiguos pueden conservar material de las primeras fases de la galaxia y dárnoslo ahora. Por ahora, eso es solo una hipótesis. No hay indicios concretos de que los cometas interestelares lleven vida o química compleja de una estrella a otra. Pero solo el hecho de que existan objetos como 3I Atlas posiblemente más antiguos que algunos sistemas estelares que visitan estimula la imaginación. Presencian la formación de la Vía Láctea y viajan por el tiempo para mostrarnos hoy parte de ese pasado lejano. 3 visitantes interestelares en 9 años. ¿Fue esta acumulación una simple coincidencia o los encuentros con cuerpos celestes extraños son la regla? Eventos recientes indican que vagabundos interestelares cruzan nuestro sistema solar más seguido de lo que antes pensaba la ciencia. Tras el descubrimiento de Oumuamua en 2017, los investigadores empezaron a calcular cuántos objetos similares deberían haber estadísticamente en nuestro sistema solar. ¿Para encontrar uno por casualidad? Las estimaciones eran atrevidas. Se suponía que en cualquier momento había innumerables objetos de este tamaño viajando dentro de la órbita de Júpiter. Estos hallazgos confirman que la densidad de materia interestelar en nuestra galaxia no es insignificante. Con nuevas tecnologías como el Observatorio Vera Rubin, BRO, podríamos desde 2025, a partir de 2026, enfrentarnos a una verdadera avalancha de nuevos descubrimientos. Los expertos corrigieron sus pronósticos. En vez de hallar un exótico cada pocos años, podríamos registrar nuevos visitantes cada mes. Si se confirma que el sistema solar está repleto de objetos interestelares, esto marcaría la transición de una simple investigación de curiosidades a una ciencia sistemática. Una mayor tasa de hallazgos ofrecería grandes ventajas científicas, permitiendo crear estadísticas confiables sobre la distribución de tamaños. Hasta ahora, los hallazgos iban desde Oumuamua, pequeño, Borisov, mediano, hasta 3I Atlas, probablemente muy grande. Por otro lado, la comparación de muchos objetos mostraría si, químicamente hablando, son únicos o siguen una estructura universal. Lo descubriremos. Composiciones químicas distintas muestran orígenes únicos. Sin embargo, en los sistemas planetarios, las proporciones de agua, dióxido de carbono y firmas orgánicas son similares.
Esto sugiere un proceso universal de formación de cometas, similar en toda la galaxia y probablemente más allá de las líneas de hielo estelares. El mayor sueño de los astrónomos es que una sonda espacial visite uno de estos objetos. Esto siempre ha fracasado por la física y porque se descubrieron tarde. Borisov y 3I Atlas alcanzaron 58 kilómetros por segundo demasiado rápido para la propulsión actual. Incluso la sonda Solar Parker, que logra velocidades récord cerca del Sol, sería inútil porque pierde ese impulso al alejarse. Eso es lo que haría una sonda de intercepción. Las agencias espaciales se preparan para el futuro. La ESA planea una misión para 2029 con el Comet Interceptor, que estacionará una sonda en el punto de Lagrange L2 para esperar allí un objetivo adecuado. Aunque la misión es para un cometa de la nube de Oort, si surge un objeto interestelar accesible, la sonda podría redirigirse. Este concepto de emboscada sirve como modelo para futuras misiones. Proyectos visionarios como Lura exploran cómo maniobras extremas, como un sobrevuelo arriesgado cerca del Sol para ganar velocidad, permitirían alcanzar objetos más rápidos. La clave de estos planes es el tiempo de advertencia, que se relaciona con el observatorio Vera Rubin. Si detectamos visitantes interestelares con anticipación usando mejores telescopios, las sondas en L1 o L2 tendrían tiempo para ganar velocidad. Así que, científicamente hablando, vivimos en una era dorada en la que estamos a punto de dejar de admirar los secretos de estas naves extrasolares solo desde lejos y empezar a descifrarlos directamente en el lugar. La historia de 3I Atlas no estaría completa si no habláramos de dos aspectos fascinantes más: los metales y el último encuentro. Porque aunque el visitante interestelar fue identificado como cometa natural y se descartó la tecnología extraterrestre, seguía guardando un enigma metálico. Y su viaje por nuestro sistema solar aún no ha terminado al momento de este video. Una maniobra final está por venir. Durante la investigación de 3I Atlas, los científicos hallaron un detalle sorprendente en el espectro: níquel en la coma del cometa. Un metal que es muy resistente a la corrosión, tiene un color blanco plateado y, sobre todo, se utiliza para la fabricación de acero inoxidable y baterías para la electromovilidad. Con el Very Large Telescope, VLT, en Chile, se detectó una señal gaseosa de este metal. El Sol y este metal están a 420 millones de kilómetros juntos. La distancia, el níquel y los vapores de hierro ya se habían detectado antes en pocos cometas, como el 2I Borisov, o en cometas lejanos del sistema solar. Pero sigue siendo inusual. En el caso de Borisov, por ejemplo, el níquel era fácilmente reconocible, pero el hierro no se detectó en absoluto. El equipo del investigador español Josep Trigo Rodríguez analizó este hallazgo en un contexto más amplio. Compararon la composición de 3I Atlas con la de las llamadas condritas carbonáceas, que son meteoritos inusuales que a menudo contienen pequeñas partículas metálicas. El resultado de su investigación hubo similitudes notables. Eso indicaba que, en materiales, 3I Atlas no difiere mucho de los primeros objetos de nuestro sistema solar, al menos en componentes rocosos. ¿Y por qué es eso importante? Porque esto respalda una hipótesis. Estos granos metálicos podrían actuar como catalizadores y causar reacciones químicas dentro del cometa. Aquí entra el término Fischer-Tropsch. Normalmente es un método químico en la Tierra que usa catalizadores de hierro o níquel. A partir de metano e hidrógeno, a altas temperaturas, se sintetizan hidrocarburos y así se produce una especie de combustible artificial. En el contexto de 3I Atlas, no se trata tanto de que el cometa produzca gasolina, sino de que los metales reactivos en su interior podrían ayudar a que ciertos procesos ocurran, liberando energía. Lo cual ya es extraordinario en un cuerpo celeste tan pequeño, ya que las reacciones químicas normalmente solo ocurren en asteroides más grandes o planetas enanos. Los investigadores creen que el cometa 3I Atlas actúa como calefacción química. Al acercarse al Sol, el CO2 congelado se descongeló y reaccionó agresivamente bajo alta presión con metales como hierro y níquel.
Esta reacción química liberó energía adicional, haciendo que el cometa se calentara desde el interior, mucho más de lo que lo haría solo con la luz solar. Los metales en su interior actuaron como un acelerador del fuego. Esto pudo haber provocado que el cometa expulsara chorros de gas. Y eso llevaría al criovulcanismo, exactamente lo que se observó. Los chorros de 3 y Atlas eran tan intensos que parecen volcanes de hielo. La combinación de calor solar y energía química interna pudo generar altas presiones, liberadas después en erupciones explosivas. Es inevitable comparar con cuerpos criovolcánicos conocidos, como Encélado de Saturno o Tritón de Neptuno. Ahí, la energía interna viene sobre todo de la fricción de marea o desintegración radiactiva. En 3 y Atlas, la química pudo ser el factor que hizo que el cometa pareciera una nave extraterrestre y llevó al físico Avi Loeb a una conclusión errónea. Estas ideas están en etapa inicial y necesitan más investigación. Pero el hecho es que 3 y Atlas es una mezcla fascinante de astroquímica y geofísica. Si la teoría de los científicos resulta ser correcta, sería otra evidencia de que este cometa no es simplemente cualquier cometa, sino en cierto modo un planetoide activo con sus propios procesos criológicos. En cualquier caso, los hallazgos de metales respaldan que es rico en metales naturales, lo que a su vez descarta un origen artificial. Ninguna nave espacial volaría con tanto polvo metálico, pero un cometa hecho de restos planetarios sí lo haría. Mientras ven este video, es posible que 3 y Atlas ya haya llegado a Júpiter, el rey de los planetas. La gran gravedad del gigante gaseoso lo acelerará y desviará un poco antes de que salga de nuestro sistema solar para siempre. El sobrevuelo real dura solo 1 hora, un parpadeo en la escala cósmica. La sonda Juno será el último puesto humano y se despedirá en silencio del visitante. Es una despedida sentimental. Por fin recibimos de nuevo la visita de alguien de otro sistema estelar, solo para tener que dejarlo ir casi de inmediato. Ese es el destino de todos los cometas y asteroides interestelares. Pasan meses o quizá 1 año en nuestros telescopios antes de volver a la oscuridad. Este adiós definitivo solo aplica para 3 y Atlas personalmente. Con tecnologías como el Observatorio Vera Rubin apenas iniciamos. En el futuro, probablemente detectaremos con mucha más frecuencia a estos vagabundos que se pierden por las vastedades de la galaxia y se acercan a nosotros. Así que vivimos en tiempos extremadamente emocionantes desde el punto de vista científico. Esperemos que esta era de descubrimientos nunca termine y que siga proporcionando mucho material para nuevos videos en este canal. Les deseo feliz año nuevo y, aunque tarde, feliz Navidad. Cuídense y disfruten el tiempo con su familia y amigos hasta la próxima. Andrés fuera del aire.